Hola crocheteros, hoy vamos a aprender a hacer esta guirnalda de muérdago a crochet. Es muy fácil de tejer y nos va a servir para darle un toque navideño a cualquier rincón de nuestra casa, de nuestro trabajo o de donde queramos. También podemos hacer solo un ramito de muérdago para hacer una pequeña decoración. Recuerden que todos los sábados de noviembre y diciembre habrá un tutorial navideño. El sábado pasado aprendimos a hacer un copito de nieve imprescindible para esta época. Aquí les dejo el enlace donde aprendemos a hacerlo paso a paso para decorar el árbol, cojines, mantas, gorros, en fin. Volveré a poner el enlace también al final de este tutorial. Muchísimas gracias a Marga, una seguidora muy especial, por enviarme esta foto de su primer copito de nieve. Este gorro fue el primer tutorial Aoyama, como muchos recuerdan, hace ya 4 años. También les voy a compartir este enlace al final del tutorial. Los materiales que vamos a necesitar son lana o hilo de algodón en color verde y rojo. Yo voy a utilizarla de 3.5 milímetros, pero ustedes pueden decidir el grosor que quieran. Vamos a necesitar también una cuerda para hacer nuestra guirnalda. Aquí también pueden elegir el material que quieran. Yo he elegido esta cuerda así estilo rústico. Vamos a necesitar un ganchillo acorde a nuestra lana o hilo, unas tijeras y una aguja de lana. Para las hojas vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Ponemos la parte larga por encima de la parte corta y la introducimos por el agujero. Luego insertamos nuestro ganchillo y tirando de la parte larga ajustamos el nudo al tamaño del ganchillo. Vamos a hacer ahora 10 cadenas. Aquí ya tengo mis 10 cadenas y ahora en la segunda cadena desde el ganchillo, ahí está la segunda cadena, ahí vamos a hacer un punto bajo. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Luego en la siguiente cadena hago otro punto bajo. En la siguiente hago un medio punto alto. Para el medio punto alto enlazo. Luego engancho la lana, me quedan 3 aritos y los atravieso los 3. En el siguiente voy a hacer un punto alto, enlazo, engancho la lana, me quedan 3 aritos, primero atravieso los 2 primeros y después los 2 últimos. Ahí ya está mi punto alto y voy subiendo formando el cuerpo de la hoja. Ahora en el siguiente punto voy a hacer 2 puntos altos. 2 puntos altos en la misma cadena. Aquí va uno y en esa misma cadena otro punto alto. Ahí ya están 2 puntos altos en la misma cadena. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. En la siguiente vamos a hacer un medio punto alto. Y en las 2 últimas cadenas voy a hacer un punto bajo en cada una. Entonces hago un punto bajo aquí y en la última otro punto bajo. Y ya tendría el primer lado de mi hoja. Ahora vamos a hacer como un espejo. Entonces ahora para girar en la última cadena donde trabajé, ahí está, ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Uno, que sería el punto bajo de giro, y otro punto bajo con el que empezaría el otro lado. Me quedan entonces 3 puntos bajos en esa esquina. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente un medio punto alto. Recuerden que esto es como un espejo del otro lado. Ahora un punto alto. Luego 2 puntos altos en la misma cadena.
Así va quedando mi hoja. Ahora hacemos otro punto alto. Un medio punto alto. Y en las dos últimas cadenas, un punto bajo en cada cadena. Y así quedaría el cuerpo de mi hoja. Ahora para cerrarlo vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hice. Identifico el primer punto bajo que hice, ahí inserto el ganchillo en esa barriguita y hago un punto deslizado para cerrar. Ahora vamos a aprender a hacer la segunda vuelta donde van a ir los piquitos de la hoja de Navidad. Vamos a hacer una cadena al aire y en el primer punto disponible, de donde salen las cadenas, voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto disponible voy a hacer un punto bajo. Luego hago dos cadenas al aire que estén más bien sueltas, no muy apretadas, dos cadenas y en la primera de esas cadenas inserto el ganchillo y ahí hago un punto deslizado. Luego vuelvo al punto donde nació todo mi pico, donde hice el primer punto bajo y en ese mismo punto vuelvo a hacer un punto bajo. Y este sería el primer pico de mi hoja de Navidad. Ahora vamos a deslizarnos hasta la parte central de mi hoja. Entonces voy a hacer dos puntos deslizados, 1 y 2. Y en el siguiente punto vuelvo a hacer un pico. Entonces hago un punto bajo, dos cadenas más bien sueltas, punto deslizado en la primera cadena y donde nació el pico hago un punto bajo. Donde hice el primer punto bajo, hago otro punto bajo. Y ahí ya tendría el segundo pico de mi hoja. Y así vamos a seguir trabajando, dos puntos deslizados, un pico, dos puntos deslizados, un pico, hasta darle toda la vuelta a la hoja. Si les surge la duda de cómo trabajar la esquina, vamos a verlo ahora. Y el pico se trabaja justo en el punto central de esa esquina. Entonces, en el primer punto hago un punto deslizado. En el punto central hago el pico, entonces hago un punto bajo, dos cadenas, punto deslizado en la primera cadena y punto bajo donde nació el pico. Y ya en el siguiente punto sigo con la dinámica de esta vuelta, dos puntos deslizados, un pico, dos puntos deslizados, un pico, hasta llegar al otro lado. Aquí ya hice los tres picos del otro lado, hago los dos últimos puntos deslizados de esa vuelta y llego al final. Aquí tenemos la opción de hacer un tallo o no. Yo no voy a hacer el tallo, la voy a pegar directamente así a la guirnalda. Pero si queremos hacer un tallo, pues aquí van las instrucciones. Hacemos 4 cadenas o las cadenas que queramos de longitud del tallo. Yo voy a hacer 4. Aquí hacemos en la segunda cadena desde el ganchillo un punto deslizado. Y seguimos haciendo puntos deslizados hasta volver al cuerpo de la hoja. Así nos quedaría el tallo. Yo no voy a hacer tallo, prefiero la hoja así sin tallo, así que hago un punto deslizado en el primer punto bajo que hice para cerrar la vuelta. Luego hago una cadenita para fijar, corto la lana, retiro el ganchillo y ya tendría lista mi hoja de Navidad.
Y ahora vamos a camuflar solo el hilo inicial de mi hoja, el final lo voy a dejar ahí para poder unirlo a la guirnalda. Camuflo ese hilo con una aguja de lana dentro del mismo tejido, corto la lana a ras y ya me queda escondido el hilo inicial dentro de la hoja. Ahora vamos a aprender a hacer los frutos, las bayas de nuestro muérdago. Entonces hacemos un nudo deslizado mágico con la lana roja. Ponemos la parte corta de la lana por encima de la parte larga. Introducimos esta parte corta por el agujero. Luego introducimos el ganchillo. Hago 2 cadenas al aire. Y en la primera cadena, que va a ser nuestro anillo central, ahí voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, así hasta tener 5 puntos bajos en ese anillo central. Si tiramos del hilito inicial podemos cerrar ese hueco. Y ahora en cada uno de esos puntos voy a hacer 2 puntos bajos. Entonces en el primer punto lo ubico, en esa barriguita hago 2 puntos bajos. Aquí iría uno y en el mismo punto otro punto bajo. Paso al siguiente punto y ahí hago otros 2 puntos bajos en el mismo punto. Y así sigo, 2 puntos bajos por cada punto. En total me tienen que quedar 10 puntos bajos en esta segunda vuelta. Aquí ya tengo los 10 puntos bajos y ahora me voy a saltar el punto que tengo a la izquierda y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y esto lo vamos a hacer 5 veces para ir reduciendo el diámetro de la valla e ir formando la esfera. Aquí vemos que se va formando la esfera. Voy 2 veces, sigo repitiéndolo hasta hacerlo 5 veces. Aquí ya lo hice 5 veces, ya tengo la valla. Hago un punto deslizado en el punto de enfrente para terminar de cerrarla. Y aquí ya puedo cortar la lana y retirar el ganchillo. Y para pasar todos los hilitos al mismo lado, voy a insertar el ganchillo por uno de los extremos, preferiblemente por el extremo inicial. Paso el hilito al otro lado y ya me quedan esos 2 hilitos para unir la valla a la hoja. Vamos a ver cómo armar el ramito. Voy a armar uno de 2 hojas y 3 bayas. Ustedes pueden armarlo como quieran. Entonces, en la esquina de la hoja inserto el ganchillo, hago lo mismo con la otra hoja y empiezo con ese ganchillo a traer los hilitos de las bayas. Engancho los hilitos y los voy pasando hoja por hoja hasta el otro lado. Y esto mismo lo repito con las 3 bayas o las que vaya a incluir en el ramito. Ya tengo el ramito armado y listo para pegar a mi guirnalda. Hago 2 grupitos de hilos y con esos 2 grupitos hago un nudo doble si queremos para que quede más fuerte. Y ya está. Puedo camuflar esos hilitos por detrás de la hoja, que no se note nada por delante. Los camuflo con la aguja de lana. Y ya tenemos el primer ramito de nuestra guirnalda. Así seguimos haciendo ramitos y pegándolos a la cuerda hasta que logremos la guirnalda que tenemos en mente. Espero que les haya gustado este tutorial, que hagan unas guirnaldas muy bonitas esta Navidad. Nos vemos también en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Pinterest. Dejo todos los enlaces de las redes sociales abajo en la descripción del video. Recuerden suscribirse, así estarán al tanto de todas las novedades del canal. Ya nos vemos el próximo miércoles en un nuevo tutorial Auyama y el próximo sábado en otro tutorial navideño. Un abrazo y buen crochet.